mi esposa me humilló con su jefe después de pedirme abrir la relación. Mi venganza la dejó sola, y yo encontré algo mejor que ganar. Hola a todos. Escribo desde una cuenta desechable porque varios amigos conocen mi usuario principal. Soy hombre de 33 años, mi ahora ex esposa, le diré Ana, tiene 31, y su jefe, al que llamaré Rodrigo, tiene 42. No sé si esto va aquí o a otro subreddit, pero necesito contar la historia porque fue muy dura, muy humillante y, al final, terminó llevándome a un lugar que nunca imaginé. Ana y yo llevábamos casi 8 años juntos, 5 de casados. Nos conocimos en la universidad, ambos estudiando administración, pero nuestras vidas se fueron por caminos distintos. Yo terminé trabajando en logística, en una empresa mediana, con un horario demandante pero estable. Ana, en cambio, entró a una empresa de marketing donde pronto destacó, creativa, comunicativa, con facilidad para conectar con la gente. Era de esas personas a las que todos buscan en una fiesta. Yo era más bien el que se ocupa de que todos lleguen a casa. Desde el inicio, yo sabía que ella era más extrovertida. Nunca me molestó. Me gustaba su energía, su risa, su manera de entrar a una habitación y llenarla. Todo cambió cuando entró Rodrigo en la ecuación. Rodrigo era el nuevo director de área de Ana. Ella empezó a mencionar su nombre en conversaciones casuales. Rodrigo dice que somos el corazón creativo de la empresa. Rodrigo nos llevó a comer a todos. Rodrigo cree que yo tengo potencial para liderar un equipo. Al principio, me alegraba por ella. Siempre quise que alguien valorara su talento. Pero con el tiempo, cada logro venía acompañado de un comentario sobre lo visionario, inspirador y diferente que era Rodrigo. Empezó a traer a la casa libros que él le recomendaba, podcast que él escuchaba, frases que él repetía en juntas y que ella adoptó casi como mantras. Yo notaba esa admiración, pero me decía que era normal, un jefe que motiva puede ser un motor importante. No quería convertirme en el esposo inseguro que desconfía de todo, hasta que empezó a llegar más tarde. Ana empezó a tener más actividades de integración con su equipo. Vamos a ir a un bar, para celebrar que cerramos la campaña. Es una cena formal, no puedo faltar, va a estar Rodrigo y los directores. Hoy tenemos after office, pero regreso temprano, no te preocupes. Algunas noches volvía con olor a alcohol, pero eso no me preocupaba tanto como la forma en la que hablaba de Rodrigo después. No tienes idea de cómo nos entiende. Dice que la vida es demasiado corta para vivirla en automático. Que hay que cuestionarlo todo, incluso la forma en la que amamos. Una noche, me invitó a una fiesta de la empresa. Era la primera vez que iba a uno de esos eventos. El lugar era elegante. Música, tragos, gente riendo demasiado fuerte. Yo estaba un poco fuera de lugar, pero intentaba encajar. En cierto momento, Ana se fue al baño y yo me quedé solo, cerca de la barra. Escuché mi nombre. Ese es tu esposo, ¿no? Reconocí la voz de Rodrigo, detrás de mí. Me quedé inmóvil, sin voltear, no sé por qué. Y escuché la respuesta de Ana, riendo. Sí, él es. Es muy bueno, la verdad, dijo. Es estable, responsable. Es como un refugio. Hubo un silencio. Luego, la frase que se me clavó como espina. Solo que a veces siento que yo voy a 100 y él va a 30. Rodrigo, tú me entiendes, ¿no? A veces pienso que me casé demasiado joven. No escuché todo. Un compañero se acercó a saludarme, y la conversación se perdió entre voces, pero esas palabras fueron suficientes. Cuando Ana regresó a mi lado, me besó en la mejilla, natural, como si nada. Yo sonreí, pero por dentro algo se había roto. Un par de semanas después, Ana decidió que era momento de hablar de cosas profundas. Era domingo por la tarde, estábamos en el sofá. Ella apagó la televisión y se quedó mirándome con seriedad. Quiero que hablemos de algo importante, dijo. Sentí un frío extraño, como si ya supiera que nada bueno saldría de esa frase. Te escucho. Ana respiró hondo. He estado pensando mucho en nuestra relación, empezó. Te amo, de verdad. Eres una persona increíble. Pero, me he dado cuenta de que hay partes de mí que nunca he explorado. Mis deseos, mi libertad, mi manera de entender el amor. Sonaba como una charla de conferencia motivacional. Casi podía escuchar la voz de Rodrigo de fondo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. He leído, he hablado con personas y, me miró a los ojos, creo que podríamos considerar abrir la relación. Se me secó la boca. Abrir. Repetí, como si la palabra no tuviera sentido. Sí. Que podamos estar con otras personas, con acuerdos claros, sin mentiras, dijo. Sé que suena extraño, pero hay parejas a las que les funciona.
No estoy hablando de dejarte ni de que ya no me importes. Al contrario. Quiero que seamos tan honestos que no tengamos que engañarnos jamás. Me quedé en silencio un buen rato. La primera imagen que me vino a la mente fue Ana con Rodrigo. No con alguien desconocido, no con un experimento, sino con ese hombre que ella ya admiraba tanto. ¿Hay alguien más?, pregunté, tratando de sonar calmado. Ana se movió incómoda. No en el sentido en el que piensas, respondió. Hay personas que me atraen, como supongo que a ti también te atrae gente, solo que yo no quiero que eso se vuelva un secreto oscuro. Quiero que podamos hablarlo. ¿Y esta idea se te ocurrió sola?, pregunté. ¿O fue en una de esas charlas profundas con tu jefe? Se ofendió. Esta idea es mía, dijo. Sí, he escuchado historias, pero no soy una marioneta. No me faltes al respeto. Lo irónico era que yo me sentía justo así, un personaje secundario en un guión que no había escrito. No sé qué decir, admití. La idea me duele. Mucho. Ana tomó mi mano. Por eso lo estoy hablando contigo, no lo estoy haciendo a escondidas. Quiero que lo pensemos juntos. Podemos poner límites, reglas. Podemos decidir que, si no funciona, lo dejamos. Pero no quiero vivir con la sensación de estar viendo pasar la vida desde una ventana. La conversación se alargó horas. Entre lágrimas, argumentos, silencios. En el fondo, yo ya sentía que algo se me escapaba. Y cometí el error de tratar de retenerlo. Está bien, dije al final, con la voz rota. Hablemos de reglas. Establecimos límites, al menos sobre el papel. Nada de amigos en común. Nada de relaciones en el trabajo. Nada de repetir con la misma persona si alguno de los dos sentía que estaba empezando a involucrarse emocionalmente. Siempre protección. Siempre sinceridad. Yo no tenía a nadie en mente. Ni buscaba tenerlo. Acepté más por miedo a perderla que por convicción. Ana, en cambio, parecía haber estado esperando la luz verde. No lo dijo, pero se notaba en la rapidez con la que se acomodó a la idea. La primera vez que salió, con alguien, fue un viernes. Dijo que cenaría con una persona que había conocido en una aplicación. Se arregló con un cuidado que hacía mucho no veía en ella. Perfume nuevo, vestido que yo no le conocía, brillo en los ojos. Si en algún momento te sientes mal, me mandas un mensaje, me dijo, antes de salir. No quiero que sufras. El mensaje nunca llegó. Yo me quedé en casa, con un nudo en el estómago, repitiéndome que lo habíamos hablado, que yo lo había aceptado. Sentí por primera vez una mezcla extraña de celos, tristeza y vergüenza. Con el tiempo, Ana empezó a hablar menos de sus citas. Al principio me contaba detalles, casi como si quisiera convencerme de lo bien que manejábamos nuestra nueva etapa. Pero pronto empezó a resumirlo todo en frases como, saldré un rato, o, no te preocupes, no es nada serio. Y Rodrigo, de pronto, dejó de aparecer tanto en sus historias. Eso me preocupó más. No porque sintiera que ya no existía, sino porque intuía que había pasado de ser tema público a tema secreto. Lo que marcó el antes y el después fue una noche de cumpleaños. La empresa organizó una celebración para 2 personas del equipo, entre ellas Ana. Era en casa de una compañera. Nuevamente, las parejas estaban invitadas. Yo dudé en ir, pero Ana insistió. Es importante para mí que estés, dijo. No quiero que piensen que eres un fantasma. Accedí. La noche empezó normal. Música, comida, bebida. Algunos compañeros ya me conocían de la otra fiesta. Rodrigo estaba ahí, sonriente, rodeado de gente. Ana iba y venía, socializando. En algún momento, me quedé en la cocina, sirviéndome agua. La sala estaba abarrotada y el ruido era fuerte. Desde la cocina se escuchaba todo, pero nadie se fijaba en quién estaba allí. Escuché el nombre de Ana y mi apellido. De verdad, no entiendo cómo sigues con él, dijo una voz femenina, que reconocí como la de una compañera de Ana. Eres fuego y él es un vaso de agua sin sabor. Risas. La respuesta de Ana me cayó como balde de agua fría. Es que no tengo el valor de dejarlo todavía, dijo. Me da pena, ha sido bueno conmigo. Además, abrir la relación fue idea suya también. Sentí que el aire se detenía. Pero si ya estás con Rodrigo, contestó otra voz. ¿No es eso suficiente señal? Hubo un silencio breve. Luego, la frase que no se borrará nunca. Rodrigo es lo que siempre quise, dijo Ana. Pasión, ambición, intensidad. Mi esposo es más bien un plan de emergencia.
Las risas siguientes fueron un murmullo cruel. Alguien preguntó, en tono de broma. ¿Y él sabe que es tu plan de emergencia? Por eso le propuse abrir la relación, respondió Ana. Así no soy la mala, si se termina cansando y se va. Él cree que fue decisión de los dos. Yo estaba ahí, sosteniendo un vaso de agua, sintiendo como mi dignidad se escurría entre mis dedos. No entré a la sala a gritar ni a hacer una escena. No sé si por orgullo, por shock o por instinto de supervivencia. Me quedé quieto, esperando a que la conversación cambiara. Cuando Ana entró a la cocina unos minutos después, me encontró mirando mi propio reflejo en la ventana. ¿Todo bien?, preguntó. La miré, midiendo mis palabras. Sí, dije. Solo necesitaba tomar aire. Creo que la frialdad en mi voz le pareció extraña, pero no insistió. Me dio un beso en la mejilla y salió otra vez con sus compañeros. Esa noche, en el camino a casa, iba hablando animada de la fiesta, de lo bien que se la había pasado. Yo manejaba en silencio. ¿Te divertiste?, preguntó al fin. Mucho, respondí. Sobre todo en la parte donde descubrí que soy tu plan de emergencia. La sangre se le fue del rostro. ¿Qué?, susurró. Estabas en la sala, dije. Yo estaba en la cocina. La pared no es tan gruesa como piensas. Ana se quedó en silencio, con la mirada fija en el parabrisas. No era lo que quise decir, atinó a balbucear. Solo estaba, quedando bien delante de ellos, completé. Tranquila. Creo que por primera vez fui honesto conmigo mismo sobre lo que soy en tu vida. El resto del camino fue un silencio tenso. Después de esa noche, algo en mí cambió. No hice un escándalo, no empecé a revisar sus cosas. Pero empecé a observar. Ana se mostraba más inquieta, más evasiva con su celular. Rodrigo volvió a ser tema prohibido. Un día, en la consulta con mi terapeuta, sí, había empezado terapia meses antes, por recomendación de un amigo, me hizo una pregunta simple. ¿Qué necesitas tú?, preguntó. Sin pensar en ella, ni en lo que espera tu familia, ni en lo que dirán los compañeros. Tú. La respuesta me golpeó, necesitaba recuperar el respeto por mí mismo. Una semana después, pasó lo que confirmó todo. Ana se fue a una junta importante, un sábado por la mañana. Según ella, estaban preparando una propuesta especial para un cliente internacional y Rodrigo quería a todo el equipo presente. Algo no me cuadró. Decidí no seguirla, no revisarle nada. Pero la vida, o el simple descuido, hizo su parte. El hermano de Ana, que trabaja en el mismo edificio pero en otra empresa, me llamó por la tarde. Oye, ¿tú no viniste al evento de hoy? ¿Qué evento?, pregunté. El festival gastronómico en el jardín del edificio. Vi a Ana hace rato. Estaba con Rodrigo. No parecían estar en una junta precisamente. No necesitaba más. No se trataba de estar con alguien más bajo las reglas de nuestra relación abierta. Se trataba de que, con su jefe, había otro nivel de mentira, con él sí rompía toda norma, incluido el trabajo. Esa noche, cuando regresó, traía una sonrisa ligera. Un vestido que no era precisamente el que usaría para una junta tensa. ¿Cómo estuvo la propuesta internacional?, pregunté. Me miró, y su expresión la delató. Un segundo de duda bastó para que supiera que sabía. ¿Quién te dijo? Fue lo primero que salió de su boca. No, no es verdad. No, estás confundiendo las cosas. No, no pasó nada. Eso fue suficiente. Entonces es cierto, dije. Adelante, Ana. Ahora sí, ya no hace falta que disimulemos. No voy a fingir que mi primera reacción fue ser noble. No lo fue. Sentí rabia, humillación, rencor. Pensé en 1000 formas de exponerla, de hacerla sentir tan pequeña como yo me había sentido en esa cocina. Pero también sabía que cualquier reacción explosiva me pondría a su nivel o peor. Me imaginaba gritando, rompiendo cosas, apareciendo en su trabajo para reclamarle a Rodrigo. Era tentador, pero también destructivo. Así que decidí algo distinto, usar la información, no la violencia. Primero, comencé a guardar todo lo que probara que Ana y Rodrigo tenían una relación que violaba las políticas de la empresa. Mensajes que ella misma me había enseñado en el pasado, fotos de eventos donde se veían demasiado cercanos, comentarios que compañeros habían dejado en redes sociales. No hackeé nada, no rompí ninguna ley. Solo reuní lo que estaba a la vista. Segundo, pedí una cita con un abogado de familia. Le conté todo, sin adornos.
Él me explicó cómo funcionaba el divorcio en nuestro país, qué pruebas eran relevantes, qué era lo más sensato si yo quería salir de eso con la menor cantidad de daño legal posible. Su consejo fue claro. No conviertas esto en una guerra sin reglas. Deja que el sistema haga su trabajo. Si quieres justicia, ve por lo que te corresponde, no por su destrucción. Tercero, hablé con una persona clave, el hermano de Ana. No le conté detalles íntimos, pero sí lo necesario. Tu hermana está teniendo una relación con su jefe, quebrando reglas en su trabajo y en nuestro matrimonio. Yo no voy a tolerarlo. Voy a separarme. Solo quiero que lo sepas antes de que todo explote, para que tú decidas qué papel quieres jugar. Su respuesta fue una mezcla de tristeza y sorpresa. No tenía idea del nivel del problema. Me dijo que hablaría con sus padres en el momento adecuado. Y, por último, preparé el golpe más importante, que no era contra ella, sino contra Rodrigo, una carta formal al área de recursos humanos de la empresa, con copia a un correo de ética corporativa que aparecía en su página. En la carta, sin adjetivos ni insultos, explicaba que había razones para creer que un director, Rodrigo, mantenía una relación sentimental con una subordinada directa, Ana, describía por qué eso representaba un conflicto de intereses y un riesgo para la empresa, y adjuntaba lo que tenía como indicios. No pedía que lo despidieran. Solo pedía que investigaran. Mi nombre aparecía allí. No fue una denuncia anónima. No tenía nada que ocultar. Hice todo eso sin decirle nada a Ana, hasta el día que inicié el proceso de divorcio. Era un lunes por la mañana cuando le dije a Ana que necesitábamos hablar, de verdad. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con una expresión a la defensiva. No quiero pelear, dijo. No vamos a pelear, respondí. Solo voy a decirte lo que voy a hacer. Le entregué una carpeta. Adentro estaban los papeles de inicio de divorcio y una copia de la carta que envié a Recursos Humanos. Voy a separarme de ti, dije, con calma. No porque seas una persona malvada, sino porque ya no quiero compartir mi vida con alguien que me ve como un plan de emergencia. Tengo derecho a algo mejor. Ana abrió los ojos, horrorizada. No puedes hacer esto, balbuceó. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia, puedo dejar de ver a Rodrigo. No necesitas convencerme de que puedes cambiar, respondí. Necesitas convencerte a ti misma. Y eso ya no me corresponde a mí. Tomó la carta y empezó a leerla. Su rostro cambió de incredulidad a miedo. ¿Mandaste esto?, preguntó, casi sin aire. Sí, respondí. No para destruirte, sino porque lo que ustedes hacen afecta a otras personas en esa empresa que no tienen la culpa. No es justo que alguien sea ascendido o despedido por los caprichos de una relación oculta entre jefe y subordinada. Se quedó en silencio, mirando el papel. Nos van a investigar, murmuró. Ese es el objetivo, dije. Que alguien con autoridad revise lo que está pasando. Lo demás no depende de mí. La llamada de Recursos Humanos llegó unas semanas después. No estuve presente, obviamente. Lo sé porque Ana me lo contó más tarde, llorando. A Rodrigo lo pusieron bajo revisión. Le asignaron otro puesto temporalmente y se habló de conflicto de intereses. A Ana la movieron de área, por prudencia. El ascenso que Rodrigo le había prometido simplemente se desvaneció. En nuestra relación, el divorcio avanzó. No hubo peleas por propiedades grandes porque no teníamos muchas. El abogado se ocupó de que yo no quedara en desventaja. No pedí nada para dañarla, solo lo justo. Mis suegros se enteraron poco a poco. Patricia, su madre, pasó de defenderla a quedarse sin argumentos cuando supo lo de Rodrigo. Su padre me llamó un día. No sé qué decirte, me dijo. Te fallamos como familia. Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos. Le respondí la verdad. Ustedes no me juraron fidelidad. Ella sí. Con el tiempo, las cosas se acomodaron de formas que yo no habría imaginado. Rodrigo, al parecer, decidió proteger más su carrera que su romance. Con la revisión encima, empezó a tomar distancia. Se volvió frío, evasivo. Ya no invitaba a Ana a reuniones extraoficiales. Dejó de mandarle mensajes fuera del horario de trabajo. Cuando ella le pidió claridad, él respondió algo así como: no es buen momento para mezclarnos. La empresa está observando. Mejor mantengamos las cosas profesionales. En otras palabras, cuando hubo riesgo, ella dejó de ser una prioridad. Sus compañeros, que antes celebraban lo libre y moderna que era Ana, cambiaron la actitud. Algunos se mantuvieron neutrales, otros empezaron a susurrar a sus espaldas. La admiración se volvió curiosidad morbosa. Las reuniones dejaron de ser tan amigables.
En su casa familiar, las cosas no fueron mejor. Su madre, que al principio la defendía con frases vacías sobre la libertad de las mujeres, terminó echándole en cara lo que había perdido: un matrimonio estable, la confianza de quien la quiso sinceramente, la buena reputación en su trabajo. La única que se mantuvo más o menos ecuánime fue su hermana menor, que le dijo una frase que me contaron después: lo que hiciste no te define para siempre, pero sí tiene consecuencias. No te victimices, asúmelo. Con el divorcio firmado y Rodrigo alejado, Ana se encontró en un lugar muy distinto al que imaginaba cuando habló de vivir intensamente, sola, con padres decepcionados, con un trabajo que ya no era su sueño y con la conciencia llena de recuerdos que no sabía cómo procesar. Sería fácil decir que yo disfruté viéndola caer. Pero la verdad es más compleja. Al principio, sí sentí una especie de satisfacción amarga. No voy a mentir. Cuando supe que Rodrigo había sido investigado y que la promesa de ascenso se había desvanecido, una parte mía pensó: esto es justicia. Pero esa sensación duró poco. Lo que vino después fue un cansancio profundo. Me di cuenta de que no podía construir mi vida alrededor del momento en que ella aprendería la lección. No podía quedarme parado viendo su ruina como si fuera una película que me debía algo. Así que volví a la pregunta del terapeuta. ¿Qué necesitas tú? Necesitaba rehacerme. Seguí yendo a terapia, no para hablar de Ana, sino para hablar de mí, de mi tendencia a complacer, de mi miedo al rechazo, de la forma en que yo mismo me había colocado en el papel del plan de emergencia, aceptando cosas que iban contra mis valores solo por temor a perderla. Me cambié de departamento. Encontré un lugar pequeño pero luminoso, cerca de un parque. Empecé a correr por las mañanas. Retomé un pasatiempo que había abandonado: escribir. También reconstruí mis relaciones con amigos que había dejado de lado durante el matrimonio. Volví a salir, poco a poco. No a compensar con una cadena de conquistas, sino a aprender a disfrutar de mi propia compañía. Un año después del divorcio, conocí a alguien en un taller de escritura, Clara. Diferente a Ana, no porque fuera mejor en un sentido competitivo, sino porque la dinámica era otra. Clara era tranquila, observadora, directa. Desde el inicio, hablamos con honestidad de nuestras historias. No oculté lo que había pasado con Ana. No quiero ser el premio de nadie después de una guerra, dijo Clara con una sonrisa, pero si quieres que caminemos un rato juntos, podemos intentarlo. Nos dimos tiempo. No fue una historia de cine. Hubo dudas, miedos, conversaciones difíciles. Pero, poco a poco, me di cuenta de que ya no pensaba en términos de venganza, ni de comparación. Pensaba en presente. La señal más clara de que había avanzado fue una tarde en la que, revisando una caja de cosas viejas, encontré una foto de mi boda con Ana. La miré con calma. Recordé la cocina, la fiesta, las palabras hirientes, la propuesta de abrir la relación, todo el proceso legal. Y, por primera vez, no sentí el mismo nudo en el estómago. Solo pensé: éramos otras personas. Yo también. Decidí guardar la foto, no para mirarla cada semana, sino para recordarme que una parte de mi vida quedó ahí, y que estaba bien dejarla en el pasado. A veces me preguntan, los pocos amigos a los que les conté toda la historia, si no me arrepiento de haber mandado la carta a Recursos Humanos. No me arrepiento. No fue un acto de rencor ciego. Fue una forma de poner un límite a una situación injusta que afectaba no solo mi vida, sino la de otros. Rodrigo abusó de su posición de poder, y Ana aceptó ser parte de ese juego. Que la empresa lo supiera era lo mínimo. Pero si me quedara con la idea de que gané solo porque ellos perdieron, siento que seguiría atado a ellos. La verdadera victoria, si se puede llamar así, no fue ver a Ana sola ni a Rodrigo bajo revisión. Fue mi recuperación de algo que había perdido casi sin darme cuenta: mi respeto por mí mismo. Hoy, cuando pienso en Ana, ya no lo hago con resentimiento. Lo hago con una mezcla de tristeza y comprensión distante. Éramos dos personas llenas de vacíos, tratando de llenarlos con ideas que no sabíamos manejar. Ella buscó intensidad en el lugar equivocado. Yo busqué seguridad permitiendo cosas que me hacían daño. La humillación que viví aquel día en la cocina fue real. Me dolió como pocas cosas en la vida. Pero también fue el punto de quiebre que me obligó a cambiar de dirección. Si alguien que está leyendo esto está considerando aceptar algo que va en contra de lo que realmente quiere, solo por miedo a perder a la otra persona, lo único que puedo decir es esto: perderte a ti mismo es una forma mucho más profunda de pérdida. La venganza puede parecer dulce un momento, pero pasa. Lo que se queda eres tú, contigo mismo, todos los días. Y si al mirarte al espejo puedes decir: elegí cuidarme, aunque me temblara todo el cuerpo, entonces, esa sí es una victoria que no depende de nadie más.